decía Mario y algunos otros que me precedieron, esta causa, esta fuerza, nació desde los jóvenes, aunque quienes la hemos encabezado no somos tan jóvenes, pero créanme que seguimos teniendo el mismo espíritu de ir para adelante, de inventar respuestas y de divertirnos horrores con las preocupaciones que le creamos al sistema. La verdad que da una enorme satisfacción, un goce profundo, haber ido adelante a pesar de todas las dificultades. La mayor de ellas era el descreimiento, la resignación. ¿Cuántas veces nos han dicho si íbamos a poder consolidar una fuerza? Bueno, lo pusimos de pie hace 4 años. Dijimos que íbamos a estar en el 2009, en el 2011, en el 13, en el 15, en el 18 y así de seguido, porque como bien decía Vilma, que esta fuerza llegó para quedarse y promover una transformación en serio de la Argentina. No nacimos para participar en una elección y colocar algunos candidatos. Por cierto, participamos y participaremos en todas las elecciones. Y en ese camino vamos haciendo la experiencia. Como no venimos de la profesionalidad o la corporación profesional política, y como queremos construir de la manera más noble y transparente, el camino es lento. Y ese camino lento no está exento de un paso a veces al costado o de un paso para atrás y 2 o 3 para adelante. Nadie podía prever que aquella fuerza que nació dando una pequeña sorpresa en el 2007, saliendo quintos, y con el 7% en la ciudad de Buenos Aires, 2 años después íbamos a estar casi 25. Esta fuerza viene a combatir la desconfianza. Esta fuerza viene a combatir la resignación, es decir, tanta gente frustrada y traicionada que terminó por no creer y resignarse a lo que tenga más a mano o le pueda sacar una ventaja. Pero uno se pone a conversar y se da cuenta que están todos desconformes en el fondo. Esta fuerza nació porque había muchísima juventud que nos preguntaba cómo se hacía para cambiar esta Argentina. Y a la vez veíamos esa juventud descreída ante un mundo hecho pedazos que le dejábamos. Este es el principal motivo que nos hizo dar el paso hacia la construcción, paso difícil por cierto, hacia la construcción de una fuerza que vuelva a convencer, que vuelva a ser creíble. Para eso lo primero era explicar de una manera clara la Argentina. Explicar que teníamos riquezas extraordinarias, pero que no se quedaban en el país, nos las llevaban para afuera.
explicar que vivíamos de espaldas a ese país real, multimillonario con riquezas naturales en el continente y en el océano Atlántico, que es el país más olvidado y entregado que tenemos. Entonces, después de haber vivido varias décadas impulsando diversas causas y siendo testigo de los acontecimientos y habiendo participado en muchos de esos acontecimientos, con un grupo grande de compañeros y de distintas corrientes dijimos, cuando se produjo la segunda privatización del petróleo en el 2007, cuando Kirchner da luz verde para prolongar 30 años más las concesiones petroleras de Menem, dijimos, este equipo gobernante no tiene remedio, no tiene remedio. Había algunos que tenían esperanzas y nosotros nos dimos cuenta que con esa inútil entrega, desfachatada y tapada con tantas mentiras, con esa gente que gobernaba teniendo como secretario general de la presidencia a quien fue el diputado que presentó e informó el proyecto de privatización de YPF en la jornada en que YPF se privatizó en septiembre del 92, Oscar Parrilli. Nos dimos cuenta que una vez más había que salir de punta, había que convocar a una patriada, había que convocar a la reconstrucción, que el país vivía un proceso hondo de colonización, de invasión de corporaciones transnacionales, donde toda la riqueza que teníamos y que nos la silenciaban porque no encontrabas esto en los medios de comunicación, las tierras, el petróleo, el subsuelo, los minerales, el océano, se profundizaba su entrega. Hoy Argentina es un país invadido por todo tipo de corporaciones. Si las rescatáramos a esas riquezas, créanme, que administradas con honestidad, hay felicidad y solución para los problemas de los 40 millones de argentinos. Entonces, hemos explicado el país y hemos explicado las propuestas. Y desde la Cámara de Diputados el año pasado elaboramos más de 400 proyectos donde todos los temas que les pusimos a la sociedad fueron bajados a distintos proyectos. Quiero decir con esto que los hemos estudiado, que hay planteos serios. Recién decía administrados con honestidad. Claro que sí. El país está atravesado por todo tipo de mafias. El país, el Estado, los gobiernos que frustraron las esperanzas argentinas y engañaron a su pueblo, hizo que su pueblo se refugiara en el sálvase quien pueda. Se refugiara en la individualidad. Creció entonces el egoísmo. Se perdió la solidaridad que había hace 20 o 30 años. Por eso es imposible o difícil reconstruir la Argentina si no impulsamos el cambio cultural. Si no impulsamos un cambio de actitud hacia el otro, reemplazar las relaciones utilitarias
por relaciones de principio y solidarias. No hay política sin principios, compañeros. Para nosotros la política, es decir, el lenguaje y la ciencia de encontrar soluciones comunes para el bien común, solo puede funcionar con la rueda de la ética de la solidaridad y de la ética de defensa de lo que es de todos, la ética pública, compañeros. Por eso nosotros dijimos hacer negocios privados con bienes públicos, ferrocarriles, petróleo, lo que sea. Es el más infamante de los delitos y quienes los cometan deberán ser juzgados con juicios públicos y orales transmitidos por televisión pública. Esta es una de las causas que nos separa insalvables con el kirchnerismo. Porque tenemos muchos amigos y compañeros que han sido enganchados con la idea de que el kirchnerismo es una salida progresista o una salida de izquierda frente a la derecha, que serían todos los que no están con ellos. El kirchnerismo es un desarrollismo entreguista de la peor calaña, disfrazada de progresismo por haber impulsado las leyes de punto final. Mejor dicho, por haber leído en las encuestas que el 80% de la población las quería, porque nunca cuando fueron gobierno en Santa Cruz movieron un dedo por los derechos humanos. Pero digo que aunque sea otro bando el kirchnerismo o cualquier otro sector político, esta fuerza no tiene el sectarismo de no apoyar lo que viene de otros, pero que le viene bien a la nación y a su pueblo. Lo hemos apoyado con nuestros aportes y críticas. Pero esto no contradice con la férrea oposición y denuncia que hicimos a dos aspectos o dos cuestiones del gobierno kirchnerista que son incompatibles con la defensa de la nación y con la construcción de una república democrática donde puedan realizarse nuestros jóvenes en valores que tengan que ver con la ética y la solidaridad. Me refiero que esas dos cuestiones son, la primera, la escandalosa entrega de los recursos naturales que le pertenecen a este pueblo que el kirchnerismo viene haciendo. La minería a cielo abierto, el petróleo, todo esto que ya se mencionó acá. El otro tema es el tema de la corrupción, hacer negocios con lo que es de todos. La cometa, la comisión, los subsidios escandalosos, el desprecio al trabajo argentino, el desprecio a la juventud argentina, porque ninguno de esos kirchneristas, ninguno de esos intelectuales que hoy son kirchneristas
¿Puede dar una explicación por qué mierda tiene que encargar o comprar ferrocarriles o subterráneos en China, llave en mano, cuando acá en La Plata tenemos astilleros extraordinarios y tenemos fábricas ferroviarias extraordinarias que están cerradas? Cuando se compra material industrial afuera, se está burlando, se está despreciando del trabajador argentino, de sus ingenieros, de sus universidades y sus estudiantes, porque no pueden capacitarse para seguir la continuidad de esas industrias. Por eso, compañeros, nosotros denunciamos y combatimos el aspecto entreguista, cómplice de la colonización económica profunda que tiene la Argentina, que motoriza el kirchnerismo, y denunciamos la estafa del nuevo canje de deuda que el ministro Vudú impulsó el año pasado. Una estafa que llevó a la Argentina a sacar 8.500 millones de dólares del Banco Central, de las reservas, para pagar bonos truchos en una maniobra anticonstitucional porque están siendo investigados por la justicia con esa cifra de 8.500 millones de dólares. Se hubiera podido reconstruir 18.000 kilómetros de vías de las líneas interurbanas, las 5 grandes líneas que iban a las provincias, construir 40 barcos en nuestros astilleros y poner en marcha la petrolera federal. Esto es el nene de la guitarra, peligroso porque es candidato a vicepresidente. Voy a terminar diciendo que los escenarios de la Argentina son peligrosos. Vamos a tener a lo mejor un gobierno de Cristina con este vudú de vicepresidente en un año próximo que será mucho más conflictivo porque vendrá un año de ajustes y ya vimos que en el último año hemos tenido 15 muertos por las balas del Frente para la Victoria y sus aliados. Bueno, compañeros, voy a terminar. Quiero decirles que en estos 3 días hay que redoblar el esfuerzo. El Proyecto Sur enfrenta esta elección después de haber sufrido una maniobra divisoria del cual partieron 2 de las fuerzas que estaban en este espacio. Una de ellas había estado hasta el 2008 con el kirchnerismo, en el 2009 saltó a Sabatella, en el 2010 vino el Proyecto Sur y en el 11 ha saltado al FAP. La otra fuerza, ligada al sector de Gennaro Claudio Lozano del CTA, prefirió saltar hacia esa composición que recuerda mucho el viraje del Frente Grande. Nosotros ya vivimos el paulatino vaciamiento de las causas cuando fundamos el Frente Grande. Ya vimos las piruetas de Chacho Álvarez y la Meijide. En el discurso de la alta dirigencia del FAP no se habla de investigar la deuda externa, no se los aportes patronales al 100% que Menem Cavallo redujo a la mitad en el 93. No se habla de recuperar el petróleo
terminando con todas las concesiones que no han cumplido con sus contratos, menos se habla de nacionalizar los recursos naturales, tampoco se habla de prohibir la minería a cielo abierto, tampoco se habla de reconstruir la madre de industrias que son los ferrocarriles, o la industria naval, o la aeronáutica. Estamos ante otra maniobra que recuerda al Frente Grande y a la Alianza. Fueron socios hasta hace 60 días o 40 de los radicales, sin tener ninguna diferencia programática. La diferencia fue de competencia de espacios, porque no hay diferencia entre el programa ese del programa de Alfonsín, que como sintió que no tenía diferencias con de Narváez y con Macri, apoyó a Macri en la reciente elección, se alió con de Narváez, y ahora Wiener nos cuenta que en el segundo turno, si hay balotaje, votaría por Alfonsín. ¿Me entienden, compañeros? La misión de este espacio es salir a contestar las dudas o interrogantes que le quedan a muchos votantes nuestros o ex compañeros o vecinos que ante esta divisoria de aguas está un poco confundido. Acá hay que ser claros, compañeros. Esta fuerza sigue en el mismo sendero desde su fundación. Lo sigue profundizando para hacerlo posible. Acá hay que decir a nuestros vecinos en estos días, no pierde el voto. Esta elección, ténganlo claro, no define nada. Es decir, lo que usted vota, nadie sale electo. Esta elección es solo un filtro. Los que pasan el 1,5% del padrón pueden entrar con su caballito a la cancha para correr en octubre. Que nadie se engañe. Por lo tanto, ustedes díganle a los vecinos, no seas tarado, hermano, vota. En esta no se juega nada. Lo que se juega es que vos te jugués por la fuerza en la que tenés confianza y simpatía y le pongas su voto para que pueda estar en octubre. Esto que estoy diciendo es muy importante. Acá se dijo, Mario decía que había que salir casa por casa. Creo que hay que hacer esfuerzo en estos 3 días de tocar todas las puertas que estén a mano y llevar este discurso. No te dejes engañar. Esto es más de lo mismo. Es falso progresismo. ¿O le has escuchado a Wiener que diga alguna de estas cosas? Terminó ayer visitando a Moyano. Si vos creés en lo que plantea Proyecto Sur, ratificá Proyecto Sur, contestemos estas maniobras con una montaña de votos, compañeros, que la tengan claro, escúchenme, esta fuerza, pase lo que le pase, va a estar en octubre, pero va a estar todas las semanas, porque vamos a prepararnos para que en el 13 reventemos las legislaturas y el Congreso de la Nación con un aluvión de legisladores, compañeros. Algunos compañeros no ven el después. Acá nosotros no podemos competir por el gobierno de la nación si no tenemos una legión de legisladores en las cámaras. Si nosotros hubiéramos seguido con el proyecto presidencial, era imposible que corriéramos en ganador.
no tenemos un senador, no tenemos dificultades de crecimiento de personerías. Acá no se puede llevar adelante las causas que estamos prometiendo si no construimos primero poder de abajo. Poder de abajo es un fuerte tejido social junto con una fuerte organización política. No se puede recuperar el petróleo ni imponer la investigación de la deuda con una fuerza minoritaria. Nos tenemos que preparar para ser fuertes en el 15. La elección de octubre será más polarizada que la de la capital. Entonces, compañeros, acá nos preparamos para trabajar ahora para este domingo, para octubre, para el 13, para el 15, compañeros. El último esfuerzo que hay que hacer es que necesitamos algunos cientos de fiscales. La elección del domingo viene muy complicada, primero porque es muy difícil que se realice en ese día. La cantidad de boletas, la cantidad de votantes, lo mal organizada de la elección hace que puede ser que el resultado se conozca recién al día siguiente y que haya muchos conflictos. Difícil ganarle al PJ en picardías. No podemos ser ingenuos. Ya en el 2007 nos robaban las boletas hasta en las mesas de nuestro propio barrio. Invito a todos, compañeros, a hacer el esfuerzo del domingo, a anotarse como fiscales. Si no tenemos fiscales en cada uno, por lo menos, de los centros de votación, nos van a llevar puestos, compañeros, y nos va a quedar la sensación de que tuvimos pocos votos. Bueno, termino dándoles un fuerte abrazo a todos, el agradecimiento por el sostén de esta campaña y a tomarse unas buenas vitaminas porque viene lo bueno ahora. Gracias.